La 1 de la tarde con 37 minutos y como le digo, no podemos coincidir de ninguna forma el señor Rodrigo Pacheco y un servidor. Señor Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte y pues sí, así está el asunto y ahora estoy viendo que el lunes, no sé si te voy a saludar desde Guadalajara o desde Acapulco, pero desde algún lugar, mi Paco, pues estamos movidos. Qué bueno, porque eso quiere decir que la economía anda movida, tú en ese proyecto que ya estamos escuchando, el Faro de los pues la pujanza, digamos, de Querétaro, yo en la pujanza de Puebla, que también es otro estado clave en esto que se denomina el nearshoring, pero te diría que más allá, Paco, porque, bueno, aquí estamos hablando de un estado que tiene una posición logística también muy interesante, un posicionamiento en el tema automotriz también muy desarrollado con el grupo Volkswagen, en fin, así está el asunto. Pero te cuento, Paco, que hoy temprano, en la madrugada, para hacer imagen empresarial, pues la nota era el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, uno de los más grandes de Europa y obviamente entonces del mundo, que de repente empezó a tener una caída fuerte en sus acciones. Tiene un tema ahí con collateral debt swaps, que bueno, pues simplemente son unos instrumentos colateralizados de deuda, y en ese contexto pues hubo cierto nerviosismo. Me llamó la atención porque, digamos, cuando era imagen empresarial a la 1 de la tarde, me imaginé que a lo mejor iba a salir Christine Lagarde a decirle vamos a extender una línea de liquidez o alguna cosa por el estilo, y resultó que no, sí salió el canciller Olaf Scholz, salió Emmanuel Macron hablando de la solvencia de la banca, que todo está muy bien en Europa. La propia Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pues también dijo no pasa nada. Y lo que me dice eso, Paco, es que hay dos posibilidades. Una, que lo están viendo ya contenido producto del puro nerviosismo que hay hoy relativo a los bancos, entonces iban a esperar que se apagara solito el nerviosismo. O dos, que van a esperar a ver cuántos retiros de depósito hay en el Deutsche, y a partir de ahí a lo mejor implantar una acción, un poco como lo que vimos con el con el Credit Suisse, que te acordarás la semana pasada, misma situación, cierto nerviosismo, salen las autoridades suizas en ese entonces diciendo no hay problema, le extendieron una línea de liquidez, pero el fin de semana operaron para que el UBS, que es el otro banco muy emblemático de Suiza, pues lo absorbiera el Credit Suisse. Terminó con una historia de 100 años, y a ver si no ocurre lo mismo con el Deutsche Bank. Están nerviosos los mercados. Me llamaba la atención también, vinculado a México, que el tipo de cambio temprano, antes de las 7 de la mañana aquí, estaba en 18.75, es decir, había tenido una depreciación, el dólar pues había ganado terreno. Normal, cuando hay cierto nerviosismo todo huye hacia los dólares, pero luego ya se corrigió, ahorita está en 18.40, 18.50, y bueno, pues eso habla de que pues por lo menos en esta parte del mundo, en el hemisferio occidental, se contuvo el asunto, pero bueno, pues hay mucho nerviosismo de mercados. Afortunadamente en el caso de México, Paco, la banca está sólida, se aprendieron bien las lecciones de la crisis 94-95 del siglo pasado, y bueno, pues eso permite además que el tipo de cambio está ahora en 18.44, como expresión de un cambio. Por otro lado, Paco, interesante porque pues hay un buen análisis que estoy viendo en Bloomberg que dice a Paul Volcker, que fue el banquero central que pues subió la tasa de referencia a inicios de los 80 del siglo pasado en Estados Unidos, generó un desempleo de doble dígito, tuvo Estados Unidos una recesión, pero controló la inflación. Ese fue Paul Volcker. Y Ben Bernanke, otro presidente del FED, le tocó salvar a los bancos. Y ahora la reflexión es a Jerome Powell, al presidente del Banco de los Estados Unidos, del FED, le va a tocar una de las dos, o contener la inflación o salvar a los bancos, a ver qué ocurre. Yo sí insisto, Paco, y yo estoy en el campo de los que cree que no es un tema sistémico el que está pasando a la banca. O sea, sistémica sí es la desconfianza. ¿Qué genera la desconfianza? Yo creo que no es necesariamente racional, porque el Silicon Valley Bank tenía condiciones muy específicas que no son sistémicas o inherentes a todo el sistema bancario estadounidense, pero bueno, pues eso le ha dado un poco de nerviosismo a los bancos regionales allá en los Estados Unidos, y de ahí que el Tesoro y el propio Fed hayan tenido que salir a pues respaldarlos, darles liquidez. En el caso del Tesoro, Janet Yellen, que está compareciendo ante el Comité del Senado, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, pues está diciendo sí, no haremos lo que sea necesario, incluso respaldar los depósitos más allá del seguro de depósito, que digamos el equivalente al IPAP, pero en Estados Unidos, que es de $250,000. Así que bueno, pues ese es el asunto en términos de lo que ha habido en la expresión de los mercados. Y el otro asunto, Paco, pues tiene que ver con la economía. En México la verdad es que buenos datos,
Hoy se da a conocer el IGAI. Este no es el IGAI experimental que te contaba hace unos días, que nos hace ver que en febrero la tendencia fue positiva. Este es ya contando las actividades primarias, y se ven buenos datos. En enero avanzó mes con mes la economía mexicana 0.6%, a tasa anual estamos viendo un 3.6%, lo que más se mueve son las actividades terciarias, es consistente con lo que hemos visto, lo que nos dice que el arranque 2023 de México ha estado bastante bien. Me parece que eso es muy positivo. Y eso nos lleva a lo que hablamos al principio, tanto en Querétaro como acá en Puebla. En Aguascalientes, por ejemplo, se anunció de parte de Bosch, esta empresa alemana, una inversión de $260 millones para una nueva línea de producción de frenos electrónicos que le van a estar proveyendo a BMW, que acaba de anunciar una inversión de 800 millones de euros en San Luis Potosí, a Nissan, obviamente, que es el jugador predominante allá en Aguascalientes, y también a Tesla, evidentemente. Aquí en Puebla, ahora que está en una conversación con empresarios, pues hay tres proveedores de Tesla, ¿no? Entonces, pues está muy dinámico México, qué bueno, hay cosas que cuidar. Y ahí llamó la atención que de repente, pues sí hay ciertos grados de fragilidad, mi Paco, en términos de cómo se está politizando la relación. Hoy el presidente decía lo siguiente: mira, que coloca, digamos, los temas técnicos en el ámbito político, se puede entender, es lógico lo que explica el presidente, esto dijo. Hay ahora legisladores de Estados Unidos que están, por ejemplo, defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico. Esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de las asociaciones de productores de maíz para sus campañas. Lo mismo, hay seguramente senadores que reciben apoyo de Vulcan. Pues así es, mi Paco, así funciona la democracia. Lo interesante es ver qué tanto se va acotando, como ya lo hizo el gobierno de Biden, en donde el departamento, más bien John Kerry, pues manda una señal conciliadora, el embajador obviamente también, la propia Casa Blanca acota mucho el daño, pero bueno, con el Departamento de Estado, pues ahí hay el enfrentamiento, y muchos temas que están ahí en la balanza: el maíz transgénico, el tema energético, y por supuesto también pues lo que tiene que ver con Vulcan Materials, y bueno, pues otros ámbitos de la relación que de repente se ve cierta turbulencia. Yo creo que se va a mantener contenido en sus cauces, aunque de repente pues la contaminación política, conforme avancen los tiempos electorales, ya lo decía el canciller, pues esto se puede complicar un poco más de los dos lados, ¿no? Y ojalá que sea constructivo, y ahí yo creo que hay un gran papel el que juega la Secretaría de Economía. Oye, mi querido Ro, yo creo que, y lo hemos platicado ya muchas veces, por un lado tú estás poniendo un escenario en donde hay un gran dinamismo en la economía mexicana y que tiene que ver además de todo por estas inversiones. Y por el otro hablas de la contaminación política. Yo creo que deberías de estar de acuerdo conmigo que finalmente ya le entendieron a que es un juego un juego político, y que el presidente dice una cosa en la mañanera y después dice otra, y fue el caso de Tesla, estoy seguro, que dijo, sí, no va a haber agua, no voy a dar los permisos, solo para ponerse en el centro de la discusión. Sí, lo único que me preocupa, Paco, es que del lado estadounidense sí lo leen bien, yo creo, y eso es lo que estamos diciendo, y coincido contigo sin duda, nada más que no, digamos, los legisladores ayer que ponía el audio de Catherine Tai con el senador de Iowa, pues que eso descarrilar un poco y no nos genera ser un poco constructivos, pero sí creo que se entiende de los dos lados, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Dos de vuelta, mi querido Rodrigo.